Curso de Desarrollo de Aplicaciones en Java Módulo 1. Conceptos básicos del lenguaje. En esta primera clase veremos los conceptos básicos que deben conocer antes de iniciar en el lenguaje propio de Java. Veremos un recorrido histórico breve de Java. Luego pasaremos a qué es Java y cuál es su importancia. Y por último, qué nos ofrece este lenguaje. Hablaremos de los JDK, es decir, de su kit de desarrollo, también de su compilador, de su máquina virtual o JVM y de los IDEs y para qué sirven, ¿sí? Y propondremos también uno de ellos. Java surgió en 1991 cuando un grupo de ingenieros de Sun Microsystems trataron de diseñar un nuevo lenguaje de programación, pero en ese momento destinado a electrodomésticos. La reducida potencia de cálculo de memoria de los electrodomésticos llevó a desarrollar un lenguaje sencillo, capaz de generar código de tamaño muy reducido. Debido a la existencia de distintos tipos de CPU y a los continuos cambios que había, era importante conseguir una herramienta independiente del tipo de CPU utilizada. Desarrollaron así un código neutro que no dependía del tipo de electrodoméstico, el cual se ejecutaba sobre una máquina virtual o conocida también como máquina hipotética, la Java Virtual Machine o JVM, la máquina virtual de Java. Era la JVM quien interpretaba el código neutro convirtiéndolo a código particular de la CPU utilizada. Aquí vemos que es esta máquina virtual la que le da la relevancia al lenguaje de programación Java. ¿Por qué? Porque no dependería este lenguaje de la CPU utilizada, sino que sería un código neutro que cualquier CPU podría correr. Solo que en esos años ninguna de las empresas de electrodomésticos se interesó por este nuevo lenguaje. Como lenguaje de programación para ordenadores, Java recién se introdujo a finales de 1995 e inicia sustancialmente por primera vez el lenguaje en su versión Java 1.2, que más tarde fue rebautizado por Java 2, ¿sí? Que nació ya a finales de 1998. Hoy por hoy conocemos ya la versión de Java 1.10, aunque recién están en pruebas, y la que vamos a utilizar nosotros es la Java Standard Edition 1.8 o conocida como Java ya Standard Edition 8. Es una versión estable que nos permitirá tener todos sus kits de herramientas, compiladores y máquina virtual. ¿Qué es Java? Java es un lenguaje muy completo, está orientado a objetos, ¿sí? A diferencia de otros lenguajes orientados a eventos, este es orientado a objetos. Algo muy provechoso para desarrollar grandes códigos de programas en cuanto a aplicaciones o páginas web. Al programar en Java no se parte desde cero. Cualquier aplicación que se desarrolle se apoya en un número de clases preexistentes. Algunas de ellas la ha podido hacer usted, llegado el caso, o sea, el propio usuario. Otras pueden ser comerciales, pero siempre hay un número muy importante de clases que forman parte del propio lenguaje de Java, es decir, su API, su Application Programming Interface de Java. La API es el conjunto de clases que ya nos provee Java para utilizar, o mejor dicho, reutilizar en nuestros códigos. En este caso Java ya los incorpora y tenemos en su propio paquete los hilos, las ejecuciones remotas, los componentes, seguridad, acceso a base de datos, todo ya incorporado en la propia API de Java. Por eso muchos expertos opinan que Java es el lenguaje ideal para aprender la informática moderna, porque incorpora todos los conceptos de un modo estándar, mucho más sencillo y claro que con las citadas extensiones de otros lenguajes. Esto es consecuencia de haber sido diseñada mucho más reciente que, por ejemplo, C o C++, ¿sí? Y por un único equipo de trabajo.
Bueno, ¿qué nos ofrece Java? Existen distintos programas comerciales que permiten desarrollar código Java. La compañía de Sun, ¿sí?, creadora de Java, distribuyó gratuitamente el Java Development Kit, el JDK que le había mencionado anteriormente. Es el kit de desarrollos de Java. Se trata de un conjunto de programas y librerías que permiten desarrollar, compilar y ejecutar programas en Java. Incorpora además la posibilidad de ejecutar parcialmente el programa, deteniendo la ejecución en el punto deseado y estudiando en cada momento el valor de cada una de las variables. Es decir, permite la depuración. Este JDK, denominada también en la versión reducida JRE, Java Routine, ¿sí?, Environment, destinada únicamente a ejecutar el código Java. Las IDEs, o conocidas también como los entornos de desarrollo integrados, es un mismo programa que hace posible escribir el código Java, compilarlo y ejecutarlo sin tener que cambiar de aplicación. Algunos incluyen una herramienta para realizar la depuración gráficamente frente a la versión que incorpora el JDK ya basada en la utilización de una consola, ¿sí?, conocida como la ventana de comando de Linux. Pero en este caso las IDEs nos hacen una tarea o nos provee de una herramienta mucho más fácil, mucho más intuitiva, de mayor seguimiento. En este caso yo les recomiendo, y la que vamos a trabajar es la IDE de NetBeans, ¿sí?, que es un entorno de desarrollo muy potente y está directamente dedicado a Java, aunque hoy en día ya ha ampliado el abanico de lenguajes que proporciona como entorno de desarrollo. El compilador de Java se trata de una de las herramientas de desarrollo incluidas en el JDK. Realiza un análisis de la sintaxis del código, es decir, cada línea que escribamos, ella hace un análisis y escribe en un fichero fuente, ¿sí?, que tiene una extensión .java. Si no encuentra errores en esta sintaxis, es decir, en el código, genera los ficheros compilados con una extensión .class. Es decir, que cuando terminemos nuestro código y guardamos, lo que vamos a tener son ficheros .class. En otro caso, muestra la línea de código errónea si hay un error. Eso hace en el proceso de depuración. La Java Virtual Machine, o la máquina virtual de Java, tal y como se ha comentado ya al comienzo, la existencia de distintos tipos de procesadores y ordenadores llevó a los ingenieros de Sun a la conclusión de que era muy importante conseguir un software que no dependiera del tipo de procesador utilizado. Se planteó entonces la necesidad de conseguir un código capaz de ejecutarse en cualquier tipo de máquina. Una vez compilado, no debía ser la necesidad de modificar o de hecho cambiar de procesador o de ejecutarlo en otra máquina, sino que no iba a ser indistinto a cualquiera de estos procesadores el propio programa. La clave consistió en desarrollar un código neutro en el cual estuviera preparado para ser ejecutado sobre una máquina hipotética o virtual. Y de allí aparece nuestra Java Virtual Machine, ¿sí?, la máquina virtual. En esta JVM, quien interpreta este código neutro convirtiéndole a código particular de la CPU utilizada. Por eso, nuestros programas que vamos a desarrollar más adelante podrán ser ejecutados tanto en Windows, en Linux, ¿sí?, u en otros sistemas operativos. Bueno, esta es toda la clase de hoy. Sigan viendo desarrollaideas.com.